Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a tener otra sesión de formación sobre un tema que creo que todos le sacaréis el máximo provecho, que es el módulo de proyectos de Business Central. Bueno, para aquellos, creo que casi todos me conocéis, soy Damián López y hoy os voy a llevar un poco por esta senda de Microsoft Business Central y sobre todo sobre la senda del módulo de proyectos. Una pequeña introducción antes de ya empezar a presentaros el producto y haceros una pequeña demostración, formación, ¿de acuerdo? Porque vamos a intentar ver todo el ciclo de trabajo de proyectos. Me gustaría haceros una pequeña presentación de para qué puede servir el módulo de proyectos. Yo siempre digo un poco lo mismo y creo que alguno me lo habéis oído decir muchas veces, que el módulo de proyectos es un módulo plastilina. Un módulo plastilina porque al final sirve para muchas cosas, es decir, lo podemos utilizar para gestionar proyectos informáticos, lo podemos utilizar para gestionar una reforma, un proyecto de una obra, un proyecto de una inversión, para casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al final el módulo de proyectos es un conglomerador de toda la información que está en Business Central. Es un modulillo que me permite englobar dentro de una misma entidad que es el proyecto lo que serían pues los gastos. Bueno, primero el presupuesto para poder establecer cuánto me voy a gastar en algo, en lo que consideréis oportuno para vuestro negocio. Ya digo que puede ser desde un proyecto de consultoría o un proyecto de auditoría o un proyecto de crear una nueva sede o una nueva tienda. Y puedo identificar dentro del proyecto qué creo que me voy a gastar y posteriormente hacer un seguimiento de cuál es la realidad de ese proyecto, es decir, qué es lo que me he gastado por facturación de terceros, es decir, de mis proveedores, lo que me han ido facturando a cada una de las partidas presupuestarias que me he definido en mi proyecto, definir qué horas internas he realizado y, lógicamente, qué coste le voy a dar a esas horas internas. Y por tercero punto y bastante importante, facturar el proyecto cuando se trate de un proyecto facturable, un proyecto que estoy haciendo para un cliente. De tal forma que en el mismo proyecto voy a mezclar lo que serían los costes, los presupuestos, perdón, y los ingresos. Por lo tanto, creo que la visión 360 de nuestro proyecto, sea lo que sea el proyecto, sea para lo que queráis utilizar el proyecto, lo podéis tener. No en todos los proyectos es obligatorio tener presupuesto, porque habrá proyectos en los que el presupuesto no exista o no tengamos precio, no tengamos facturación, porque es un proyecto interno. Imaginaos que estamos haciendo un proyecto de I+D y quiero registrar los gastos de mi proyecto de I+D o mis horas. Bueno, pues automáticamente lo podría tener de esta forma. Entonces, por eso os digo que el módulo de proyectos es plastilina. Lo podemos utilizar de muchas formas, lo podemos utilizar para distintos usos y seguramente la implantación de proyectos en una de vuestras empresas y en otras puede ser totalmente diferente y lo podemos utilizar para cosas diferentes. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a empezar a ver el módulo de proyectos y voy a pasar a presentar Business Central. Bueno, yo creo que todos tenéis que conocer Business Central o todos sois conocedores de Business Central. No voy a entrar un poco en, lógicamente, el manejo del producto porque entiendo que todos los conocéis y me voy a centrar fundamentalmente en los aspectos específicos de proyecto, ¿no? Bueno, la base de datos que vamos a presentar es una copia que hemos preparado y ahí tengo que agradecer al equipo de consultoría y de marketing que han elaborado una base de datos con muchos datos, porque normalmente cuando hacemos este tipo de presentaciones trabajamos con Cronus y Cronus suele tener poquita información y menos en el módulo de proyectos. Entonces aquí sí que se han pegado una buena currada para montar una base de datos interesante que podemos explotar al máximo. Bien, empezamos un poco a gestionar. Es decir, lo primero que os quiero contar cuando hablamos del módulo de proyectos es empezar a pensar en los maestros que tienen que intervenir dentro del módulo. ¿Vale? El maestro
principal o uno de los maestros principales será mi tabla de clientes, ¿de acuerdo? Yo aquí tendré que definir mi tabla de clientes, pues por ejemplo, en este caso creo que me han puesto a mí como cliente, bueno, pues donde tendremos todos los datos identificativos del cliente, pues con su dirección, sus formas de pago, lo que ya todos sabéis. ¿Por qué es importante el cliente en un proyecto? Porque si estuviéramos hablando de un proyecto que genera ingresos, tengo que identificar a quién voy a facturar. Con lo cual, bueno, no tengo que hacer ninguna configuración especial en el módulo de clientes. Lo mismo va a pasar con el módulo de proveedores. Es decir, yo tendré mis proveedores y dentro de mis proveedores, bueno, pues no sé, cualquier proveedor que tenga por aquí, podré tener un proveedor o yo mismo que también me han puesto como proveedor, pues tendré mis datos para que en un momento determinado pueda facturar como proveedor una factura o un coste o un servicio directamente a un proyecto determinado, que ahora veremos cómo lo gestionamos. Tampoco tenemos que hacer ninguna configuración especial en nuestros proveedores. El proveedor que os sirve para hacer las compras que estáis actualmente gestionando con Business Central será el mismo que podremos hacer una compra o una imputación de un gasto sobre el maestro, sobre proyectos. El siguiente elemento de maestro que vamos a utilizar dentro de nuestro módulo serán los productos. Es decir, los productos, aquí definiremos los distintos productos que pueden ser productos, pues por ejemplo, gastos de tecnología, que lo hemos definido como un producto de tipo servicio para que no generemos realmente un movimiento de stock dentro del sistema. O también podemos tener productos, pues por ejemplo, vamos a ir a algunos que vamos a utilizar. Estos de aquí, que son productos de merchandising, que sí que generan inventario porque van a generar stock. ¿Por qué me gusta trabajar con productos de servicio y con producto de inventario? Con producto de inventario es obvio, porque queremos controlar el stock que tenemos y queremos controlar el almacén que tenemos, incluso el almacén, el consumo que hacemos de esos productos dentro de un proyecto. Y productos de servicio, porque si tenemos productos de servicio, por ejemplo, vamos a ir al gasto de tecnología que estamos viendo hace un minuto. Este producto de servicio me permite que una persona sin conocimientos de contabilidad pueda imputar gastos o pueda registrar una factura simplemente seleccionando servicios, en este caso tecnología. ¿Dónde estará la cuenta contable? Pues ya lo sabéis, es decir, me iré a la configuración del grupo contable de producto y en la configuración del grupo contable de producto tendremos la información de la cuenta contable a la que irá el gasto cuando lo registremos. Esto es algo que ya, bueno, pues todos creo que lo tenéis bastante claro. Bueno, entonces, un poco lo importante es lo que os decía. Si creamos productos de servicio, a la hora de registrar gastos o a la hora de registrar cualquier información, no necesito tener conocimientos contables. No tengo que saber qué es la cuenta 6 o la cuenta 625 o la 613 o la 618. Me es un poco indiferente, simplemente de mi maestro de servicios selecciono el que corresponda, que eso ya es algo bastante obvio. Bueno, ahora veremos cómo utilizamos. Tampoco hay que hacer una configuración especial en el maestro de productos para utilizarlo dentro del módulo de proyectos. Donde sí vamos a tener que hacer algo un poco especial es en otro maestro, que seguramente no estáis utilizando hasta ahora, que es el maestro de recursos. El maestro de recursos, al final lo que vamos a hacer es ir definiendo los datos de las personas internas o externas que puedan imputar costes, normalmente por imputación de horas. Es decir, es muy normal que cuando estamos trabajando con un proyecto, bueno, pues yo tenga una serie de gastos de unos terceros, por ejemplo, unos servicios de tecnología, porque estoy incurriendo la telefonía o estoy incurriendo la línea de internet dentro de mi proyecto, pero también voy a tener horas internas, es decir, horas porque hay personas que se dedican a trabajar en este proyecto y que meterán su parte de horas. Ese parte de horas lo tendremos que definir, lo tendremos que introducir, lo tendremos que asignar al proyecto y el usuario o el recurso, en este caso yo mismo, veis que estoy en todo,
es yo mismo, lo que tendré que decir es quién es el propietario del parte de horas, es decir, quién va a meter el parte de horas de Damián, en este caso yo, y quién lo va a aprobar. Pues en este caso también lo voy a aprobar yo. Lógicamente aquí podría poner y decir que mi aprobadora fuera Aurora, que la tengo aquí, que sería lo más lógico, ¿no? Que fuera una persona diferente a mí. En este caso, pues por la demostración, etcétera, lo voy a dejar así. También hay un aspecto importante dentro de la configuración, que es este botoncito de aquí, usar parte de horas. Si yo quiero que esta persona, este recurso, tenga la obligación de rellenar un parte de horas semanal o como lo queramos configurar, que ya veremos cómo, para imputar a los proyectos en los que está trabajando, tendré que marcar como usar parte de horas. ¿Vale? Esto será algo obligatorio. Y luego lo que tendremos como obligatorio también es definir pues, un coste directo. ¿Vale? Este coste directo es un coste directo asociado a la persona que tendremos que calcular en función de su coste salarial, su coste laboral, etcétera. Y aquí hay distintas visiones a la hora de definir los costes directos o los costes asociados a la persona, que es o calcular directamente el coste laboral o calcular un coste en función de una familia de recursos. Yo me podría crear una familia de recursos y definir que los recursos de consultoría tienen un coste fijo. La diferencia es, bueno, si quiero ser muy exacto en la imputación de costes de nómina o no. El problema de ser muy exactos en la imputación del coste de nómina es que si esto es exacto al coste de nómina, es fácil saber lo que cobra cada persona dentro del sistema, ¿no? Entonces, y eso es un tema bastante peliagudo a la hora de tratar. Bueno, entonces, importante, pues vamos a definir cuál es el coste directo de esta persona. En este caso me han puesto un coste directo de 40 euros. Y podría incluso indicar un coste indirecto. Es decir, yo podría decir que tengo un incremento del 5% en función de gastos de estructura general que no están incurridos contra el proyecto. Entonces tendría un coste unitario, que sería el coste que voy a utilizar por mi hora de trabajo de 42 euros. ¿De acuerdo? Este dato también es importante porque lo que nos va a marcar es pues, la unidad de medida de esta persona, ¿no? Normalmente cuando estamos hablando de proyectos y estamos hablando de recursos, definiremos que el coste es hora. Entonces, el módulo de recursos, lo que os decía, fundamentalmente para identificar todos los recursos que tenemos internos o externos que pueden trabajar para un proyecto y todos aquellos recursos que lógicamente hacen imputaciones por hora trabajada, no por coste. Si yo tengo una subcontratación y tengo una facturación de subcontratación por el servicio global, esa subcontratación no tendrá que ser una imputación de una persona, ¿no? Porque al final me vendrá una factura donde me dirán que por servicio de subcontratación son 500 euros y los imputaré contra el proyecto. Entonces, tomarlo un poco de forma diferente. Y aquí lo importante son estos tres campitos donde definimos si usamos o no usamos el parte de horas, donde definimos quién es el propietario del parte y quién es el aprobador del parte y, lógicamente, los aspectos de coste que nos van a imputar directamente o van a influir directamente en lo que sería el proyecto. Con estos con estos cuatro maestros, clientes, proveedores, productos y recursos, tendríamos un poco la información de base para empezar a trabajar con el módulo de proyectos. Bien, vamos a irnos al módulo de proyectos. Entonces, pues lo más fácil, ya sabéis que la forma mejor de navegar dentro de Business Central es identificar el buscador y dentro del buscador identificar lo que queremos hacer. Pues en este caso pongo proyectos, me voy al módulo de proyectos y aquí tendría todos los proyectos que tenemos definidos en el sistema. En nuestro caso, vamos a hacerlo desde cero. Es decir, no quiero enseñaros un proyecto, sino quiero mostrar todo el ciclo de trabajo de proyectos. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. En el proyecto, bueno, una pantalla típica de cabecera y líneas que ya todos conocéis, por ejemplo, como si fuera una factura de venta o un pedido de venta o un pedido de compra. Vamos a tener que rellenar en la cabecera los datos significativos del proyecto. El primero será el código, que aquí depende de cómo lo tenga configurado.
podemos hacer que la numeración de proyectos sea correlativa o automática para que me dé un número de serie automáticamente, o si quiero que sean manuales, porque me interesa que sea una codificación manual, pues lo dejamos como configuración manual y lo que vamos a hacer es pues darle un nombre o un código a mi proyecto. Pues en este caso, evento seminario. Vamos a poner una descripción, lógicamente, pues seminario de marketing. Vamos a ponerlo bien, que luego todo queda para la posteridad, con lo cual es importante ponerlo bien. A continuación, lo que me va a preguntar el sistema es el cliente al que le voy a facturar este proyecto. Si fuera un proyecto interno, ¿qué tendríamos que hacer? Veis que el cliente es obligatorio. Entonces, si fuera un proyecto interno, lo que deberíamos hacer sería dar de alta a un cliente interno al que no le vamos a facturar nunca nada, lógicamente, porque no vamos a tener ingresos, pero el sistema sí me obliga por defecto a tenerlo. Entonces, siempre tendré que identificar mi cliente de facturación, aunque no genere facturación en el proyecto. Me ha traído, lógicamente, los datos de mi proyecto, toda la información. Puedo definir el código de responsable. Bueno, pues en este caso la responsable va a ser Aurora de este proyecto, se la voy a asignar a ella. Puedo definir el estado o cómo está el proyecto, si en un momento determinado estuviera bloqueado, ¿vale? Este bloqueo lo que me va a permitir es, pues no, evitar registros, evitar imputación de horas si el proyecto estuviera bloqueado al registro o bloqueado para todo. De momento lo vamos a dejar ahí. ¿Qué más información voy a ver importante dentro del proyecto? El estado. Como veis, el estado del proyecto tiene 4 estados posibles. Planificación es un proyecto que simplemente estoy trabajando sobre él. Es decir, si lo pongo en estado de planificación, es un proyecto no real o no activo, ¿vale? Lo que significa eso es que con un proyecto planificado, lo que estoy pensando es que estoy creándolo, que lo estoy diseñando. Por ejemplo, imaginaros que estamos hablando de un proyecto de construcción, pues tengo que estar definiendo todas las partidas. El definir todas las partidas de mi proyecto, pues me puede llevar varios días. Entonces, mientras estoy con ese estado intermedio, para no confundir y no dar a nadie información que no es correcta, lo que tendré que decir es que estoy planificando mi proyecto, que sería un poco el estado inicial. Ese estado o ese proyecto podrá pasar también a otro estado, que será un estado oferta, si estuviéramos hablando de un proyecto que es para un cliente. Entonces, si es para un cliente, pues lo pasaríamos a estado oferta, como diciendo que he creado el proyecto, ya lo he planificado con todas las líneas, se lo he enviado a mi cliente y estoy esperando que mi cliente me diga que sí o que no. Pues lógicamente, si el proyecto está en estado oferta, a este proyecto no le puedo imputar ni costes de ningún tipo, ni de compra, ni de horas de personal. Si mi cliente, en el caso de que fuera un proyecto asociado a un cliente, si mi cliente me acepta mi proyecto, pues automáticamente lo que haríamos sería convertir el proyecto en estado abierto. Este es el estado operativo del proyecto, ¿vale? En este estado yo puedo imputar gastos, puedo consumir dentro del proyecto horas, puedo consumir otro tipo de gastos de viaje, taxis, viajes, cualquier concepto que consideréis oportuno, y puedo facturar. Con lo cual, el proyecto o el estado operativo del proyecto siempre tiene que estar estado. Si dentro del estado abierto yo lo bloqueo, pues lo que tendría serían proyectos que realmente siguen abiertos, que no se han cerrado, que no se han terminado, pero por algún motivo lo he bloqueado. Pues imaginaos que lo bloqueo porque tengo un impago de un cliente o porque en un momento determinado mi cliente me dice que, oye, que este proyecto de construcción solo pare 3 meses. Bueno, pues entonces lo bloqueo para evitar problemas durante ese estado intermedio. Bien. En el momento que yo quisiera cerrar mi proyecto, lo pasaría a completado. El completado sería, he cerrado mi proyecto, es histórico, no voy a imputar ningún tipo de coste sobre él, pero en algún momento determinado, si necesito pasarlo abierto, puedo pasarlo abierto. Veis que en el estándar no hay control sobre el cambio de estado. Podemos hacer un cambio de estado de forma bastante rápida. Suele ser una modificación interesante a veces, bueno, pues controlar va bien los estados con respecto al flujo de trabajo dentro de la organización. Bien, ¿qué más cosas podemos poner aquí? En el momento que yo tengo, no voy a entrar hoy
porque creo que es un concepto que a lo mejor se nos escapa para este tipo de seminarios y para estas duraciones, pero yo podría en un momento determinado definir el WIP. El WIP sería la obra en curso de mi proyecto, ¿vale? La obra en curso es pensar en un proyecto que dura varios meses o varios años. Si dura varios años, yo no puedo tener el gasto incurrido al proyecto sin generarme ningún beneficio, aunque no haya facturado a mi cliente. Entonces, para eso está el WIP, para reconocerme un ingreso, aunque no tenga facturación. Esto es interesante en proyectos de medio o larga duración o en proyectos que tenemos distinto ejercicio fiscal. Entonces, si tengo distinto ejercicio fiscal, me tengo que reconocer cierto ingreso o cierto gasto para que mi cuenta de resultados no sea desastrosa, porque en el proyecto no he podido facturar nada todavía y llevo invertidas miles de horas. Entonces, para ese tipo de conceptos se utiliza la parte de WIP, de obra en curso, y aquí tendríamos un poco la configuración de la obra en curso cuando la completamos, ¿vale? Incluso veis que aquí tenemos los porcentajes de completado de obra en curso, de facturación, etcétera. Luego tenemos información un poco más informativa de la duración del proyecto. Bueno, podemos decir que este proyecto dura desde el 15 hasta final de mes, hasta el 30, ¿vale? Es un proyecto relativamente pequeñito. Podríamos definir la divisa de trabajo si tuviéramos un proyecto en una divisa diferente de euros. Bueno, y también podemos definir información interesante, por ejemplo, como la dimensión del proyecto. ¿Vale? La dimensión es la dimensión analítica, es decir, no nos olvidemos que la analítica de Business Central está en todo el sistema. Entonces, un proyecto puedo decir que pertenece a la línea de negocio y aquí me puedo definir pues, que este es un proyecto de servicios de Business Central o servicios generales. Bueno, pues de servicios generales. Vamos a poner servicios de BI, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, automáticamente, ¿qué gestionamos con esto? Que cualquier gasto que estemos realizando sobre este proyecto automáticamente va a heredar directamente la dimensión analítica que le tenemos asociado al proyecto. Podemos definir una dimensión o n dimensiones, como ya todos sabéis dentro de Business Central. Entonces, esos son los aspectos un poco importantes a nivel de cabecera de proyecto. Ahora vamos a hablar un poco de las líneas, ¿vale? Cuando hablamos de un proyecto, ya hemos definido, este es mi proyecto, voy a hacer un seminario de marketing, algo que creo que nos puede ser general para todo el mundo que estamos en la presentación. Vamos a definir ahora qué partidas presupuestarias tengo y qué partidas de ingreso o de gasto tengo en mi proyecto. Entonces, bueno, si yo estoy hablando de un seminario, pues podría crearme distintas tareas. Podría crearme una tarea que fuera, por ejemplo, una partida de servicios. ¿Vale? Le voy a poner un código. Ahora entenderéis un poco por qué le pongo este tipo de códigos. Puedo poner cualquier cosa. Puedo poner un código como A01 o puedo poner partida 1 o puedo poner partida de servicios. Lo que será importante es que guardemos una mnemotecnia especial si quiero tener una estructura de partidas y subpartidas. Es decir, si quiero tener un árbol de actividades. Lo vais a ver ahora rápidamente cuando siga un poco con el ejemplo. Por ejemplo, yo voy a definir que voy a tener una partida, que es una partida de servicios. ¿Vale? Esta es mi partida de servicios. Y le voy a decir que es un inicio de total. Ahora veréis para qué sirve esto. Voy a seguir avanzando un poquito y lo vais a ver. Ahora me voy a crear aquí. Bueno, voy a hacer una cosa que yo creo que va a ser hasta más operativa. Le voy a llamar A00. Lo vais a ver mucho más claro. Veis que como le he puesto inicio total, se me ha puesto en negrita. Voy a continuar y vais a ver un poquito para qué sirve esto. Voy a crear la A01 y la A01 voy a decir que son servicios externos. Y le voy a decir que es una línea auxiliar. Le voy a indicar la A02 y le voy a decir que son servicios internos. También lo voy a dejar como servicio auxiliar. Y voy a poner una A99 que voy a decir total servicios. Y aquí lo voy a identificar como fin total. Y vamos a hacer una opción que es
intentar tarea de proyectos. Cuando le dé intentar tarea de proyectos, vamos a decirle que sí y vamos a ver lo que nos ha hecho. Fijaros lo que nos ha hecho. Lo que nos ha hecho es decir, oye, yo voy a tener dos partidas a las que voy a incurrir gasto o ingreso, que son estas dos, que son las partidas auxiliares, pero luego tengo una agregación. Una agregación porque si en un momento determinado quiero saber lo que he gastado en servicios, independientemente de que sea externos o internos, me voy a fijar en la tercera línea, que es la total de servicios. Entonces, si yo aquí incurro un coste y aquí incurro un segundo coste, en total servicio lo que voy a ver es el coste agregado de las dos líneas. Esta estructura jerárquica no es obligatoria en un proyecto. Yo puedo tener un proyecto que no tenga una estructura jerárquica. Puede tener simplemente todas las tareas, pueden ser auxiliares, con lo cual no hay estructura. Puedo tener una estructura jerárquica, como en este caso, una partida y una subpartida de detalle. O también puedo empezar a crearme dentro de esta estructura otra subestructura y tener un árbol anidado de tantas tareas como mi proyecto necesite. ¿De acuerdo? Voy a seguir con el ejemplo y, por ejemplo, me voy a crear aquí pues una partida B00, que voy a poner, no sé, productos. Aquí voy a definirla como inicio total, para que tengamos un poco la estructura total, global, ¿no? Aquí voy a poner merchandising. Vamos a dejarla como auxiliar. Y en este caso, bueno, voy a ponerla como el fin total. Total productos. Aquí vamos a definirla como fin total. Bien, fijaros que si yo vuelvo a hacer otra vez lo mismo de antes, directamente me voy a funciones y en funciones le digo intentar tareas, pues vamos a ver, me ha funcionado correctamente y ya tengo como dos partidas globales. Podría hacer una cosa, que es podría meter otra línea dentro de productos para que fuera diferente. Si yo creo una línea B02 y le digo, pues no sé, otros productos, ¿vale? Y le digo que es auxiliar, pues bueno, en el momento que yo le vuelva a decir que me vaya a la indentación, él en función del código que yo he incluido ya me lo va a ordenar y ya lo va a incluir dentro de esta ordenación. Por lo tanto, lo importante aquí es definir bien el código de tarea para que automáticamente tengamos estas estructuras de inicio y de fin. Y vamos a crear pues una tercera partida que es, bueno, de facturación. ¿Vale? Aquí podría hacer una cosa, podría decir, oye, no me interesa tener un inicio total y un fin total. Entonces, automáticamente podría dejarlo así, no habría ningún problema. Es decir, yo podría intentar sin estructura. Entonces, tengo una partida A o una tarea global A, una B y una C. La C no tiene subestructura por debajo. Como os he dicho, no es obligatorio. Importante, como cada una de estas partidas van a ir acumulando costes e ingresos, a lo mejor me interesa tener una partida que englobe todas mis partidas de mi proyecto para tener un resumen total del proyecto. Entonces, bueno, si quisiera tener esto, pues podría crear la partida A, que sería inicio proyecto. Vamos a decirle que esto es inicio total y una Z, así no me equivoco, que es fin proyecto. Y le digo fin total. ¿Qué voy a conseguir con esto? Vamos a ver si lo he hecho bien. Intentamos. Entonces, si os fijáis, lo que tengo aquí es, más que fijaros en la parte de tareas, la codificación de tareas, fijaros en la parte de la descripción de la tarea. Con la indentación se nos ve muy claro. Yo tengo un inicio proyecto, dentro del proyecto tengo una partida de servicios, otra partida de productos y otra partida de facturación. Cuando empecemos a rellenar información de presupuesto, etcétera, todo este tipo de información, veremos cómo, aunque yo impute tareas
en las líneas auxiliares o costes en las líneas auxiliares, automáticamente las líneas de total van a ir acumulando el valor de todas las auxiliares que le corresponden. Así en concepto parece un poco extraño, ¿no? Pero ahora veréis que según vayamos evolucionando y metiendo información os va a quedar muy claro. Lo importante, lo que os decía, podemos crear tantas tareas como queramos, tantas tareas como tenga mi proyecto. Podemos crear tareas anidadas, tantas como queramos y tantas como necesitemos. O no tener ninguna tarea anidada porque mi proyecto es tan simple como tener una línea de gasto y una línea de ingreso. O una línea de imputación a proyectos. Eso ya dependerá un poco del nivel de detalle que queráis de las tareas. Lógicamente, cuanto más nivel de detalle tengan las tareas, mejor nivel de análisis posterior podré hacer. Porque yo en un futuro lo que podré hacer es analizar qué quería o qué tenía previsto gastarme en servicios externos y qué me he gastado. Y cuál es el margen de beneficio o cuál es el margen de pérdida en cada una de mis tareas. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa información la tendréis más detallada o menos detallada en función de cómo configuréis esto. Pero lo que os decía al principio, esto es plastilina, ¿vale? Aquí yo puedo crear lo que quiera, lo que considere oportuno. Bien, vamos a empezar a definir mi presupuesto, que sería el primer punto. Entonces, y si quiero ser coherente, pues lo voy a definir como en planificación, ¿vale? Está en estado de planificación, ¿vale? Y ahora, sobre esta pantalla voy a decir, ¿qué quiero empezar a presupuestar? Bueno, pues mi proyecto, que es hacer un seminario que después lo voy a facturar a un cliente, bueno, pues tiene una serie de servicios externos. Por ejemplo, voy a contratar a alguien para que me lleve la tecnología del seminario. Bueno, podremos simplemente pinchando en cualquiera de estas opciones, entraremos en las líneas de planificación. Fijaros la diferencia. Estos son líneas de planificación. Tareas. Dentro de una tarea puedo tener N líneas de planificación, que serían las distintas líneas de planificación de gasto o de ingreso que puedo tener. Por ejemplo, vamos a empezar a crear cosas. Le digo de nuevo, estoy lógicamente en la tarea 01, estoy en el proyecto de seminario y lo que me dice o lo que me indica el sistema lo primero es qué tipo de línea es o con qué tipo de línea estoy trabajando. Pues de momento estoy trabajando con el tipo de línea presupuesto, pero podría jugar con presupuesto facturable o presupuesto infacturable. Iremos profundizando, ¿vale? De momento vamos, como solo estoy pensando en el presupuesto de mi seminario, voy a poner tipo presupuesto, voy a identificar cuándo voy a hacer esta tarea, pues esta tarea del seminario, pues me la tienes que presentar el día 15. ¿Qué es lo que me voy a imputar en esta tarea? Lo que os decía, un gasto. Yo quiero tener un gasto. ¿El gasto lo podría poner como una cuenta contable? Sí, pero para eso tengo que saber contabilidad. Entonces, como no quiero saber contabilidad, lo que prefiero es identificar productos de servicio. Me voy a mis artículos y en mi maestro de artículos que hemos visto antes, voy a seleccionar pues, los servicios de tecnología. Por aquí tendremos los servicios de tecnología. Servicios de gastos de tecnología, ¿vale? Seleccionamos los gastos de tecnología y, bueno, puedo cambiar la descripción. Lo que puedo decir es, bueno, tecnología de presentación, ¿sí? Y audio del evento. Puedo identificar una cantidad. Por ejemplo, lo que voy a prever es, oye, esto es un servicio global, entonces preveo que me vas a hacer una factura única y me va a costar 2.500 euros. Bueno, pues ya tengo 2.500 euros. Fijaros que lo que acabo de rellenar es la columna de coste unitario, me ha actualizado una columna de coste total y de momento no he actualizado nada del precio de venta, porque para mí esto es una partida de coste, no es una partida de ingreso. También podría presupuestar que en esta misma partida, además de tener los gastos de tecnología, pues preveo que para el día 18 me tiene que llegar algo, pues por ejemplo, gastos de, no sé, de billetes, porque en un momento determinado tienen que viajar 3 personas y voy a imputar 100 horas o 100 euros de gastos de viaje, con lo cual tengo 300
euros de gasto de viajes. Así podría ir definiendo tantas partidas de gasto como yo considerara oportuno. ¿Qué he conseguido con esto? Fijaros que cuando salga de aquí, vamos al botón hacia atrás, ya empieza a rellenarme información. En la partida de servicios externos me ha rellenado los 2.800 euros. Me ha puesto la fecha fecha inicial y la final, que sería que corresponde a la primera y a la última de cualquiera de las líneas de planificación, para decir que esta tarea tiene que durar del 15 al 18 y que tiene un coste previsto de 2.800. Si pincho aquí, volveré a entrar a las líneas de planificación y podría meter más líneas o podría cambiar cualquiera de estos aspectos porque estoy jugando con mi presupuesto de coste. También podría decir, oye, estos son servicios externos, ¿vale? ¿Y ahora qué preveo? Que en servicios internos tengo que prever, que también presupuestado, en este caso no voy a poner un artículo, voy a poner un recurso y lo que voy a prever es que, bueno, a partir del día 15, en este caso yo voy a imputar, pues, no sé, coordinación del proyecto. Y voy a imputar 25 horas, que es lo que tengo previsto. Esas 25 horas por mi coste que he definido en mi ficha de recurso, pues me da un coste total de 1.050. Pero también va a participar aquí, pues, otro recurso. Por ejemplo, vamos a poner Aurora, ¿vale? Y va a participar, pues, control y seguimiento. Y vamos a ponerla por 5 horas Aurora de control y seguimiento. Aquí podría estar definiendo, pues en vez de Aurora, en vez del día 15, pues creo que va a empezar a trabajar o va a hacer un seguimiento, pues el día 25 de mi proyecto, va a hacer un seguimiento del proyecto. Podría ir definiendo todas las partidas o todas las personas que quiero incurrir. Cuando salgamos de aquí, pues esos 1.250 ya están en servicios internos, como podéis ver. Y en fin total de servicios tengo el sumatorio y en el total del proyecto tengo el sumatorio, con lo cual ya empezamos a entender por qué la agregación de estos totales, porque lo que estamos haciendo es acumulando partidas. Esta diferenciación que he hecho entre servicios externos e internos es porque yo he considerado esto, ¿vale? Vosotros podéis haber considerado que en la misma partida de servicios podríais haber incurrido aquí servicios de gastos y haber incluido servicios de un recurso, ¿vale? Esto ya depende un poco de cómo queremos configurar nuestras tareas y cómo queremos planificar nuestro proyecto. Vale. ¿Qué más cosas? Pues ahora ya he definido la parte de total de servicios. En merchandising, bueno, vamos a meter algo en merchandising. Es decir, yo voy a consumir ciertos productos dentro de mi seminario, con lo cual lo mismo, va a ser un producto, pero en este caso ya no es ni un recurso, va a ser un artículo, como antes. Pero este artículo, la diferencia es que será un artículo de inventario. ¿Vale? Bueno, me podría haber ido más rápidamente. Bueno, pues aquí tengo mis artículos de inventario. Pues puedo coger mi artículo de inventario y decir que voy a consumir 25 unidades de este artículo, que si en su ficha tuviera un coste, me parecería su coste. Pues vamos a pensar que el coste son 2 euros, con lo cual estoy gastando 50 euros en bolígrafos. Y además voy a gastar también unas carpetitas. Vamos a dar unas carpetitas, también otras 25 carpetitas, que valen 6 euros de coste. Y vamos a dar también, pues por ejemplo, pues un cuaderno, ¿vale? Ya el coste, fijaros que en el cuaderno sí que me aparece el coste porque el coste ya estaba definido en su ficha y vamos a hacer otras 25 carpetas. ¿Esto qué me está dando? Pues me está dando una previsión de coste, pues del sumatorio de esto que exactamente serán los 400 euros, que veremos que cuando salgamos lo tendremos en nuestra partida de merchandising. Y automáticamente en la partida total ya va acumulando todo mi coste total de proyecto. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Qué más cosas? Pues yo podría decir, bueno, merchandising por aquí. Aquí podría poner otros productos diferentes, pues porque me puede interesar a mí en un momento determinado decir que también me voy a gastar pues otros artículos, pues por ejemplo, vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. No sé si hay algo de cafés, pues cápsulas de cafés. Pues voy a dar cafés y voy a pensar que cada uno se va a tomar, bueno,
vamos a tomar 30 cafés en el seminario. Entonces, automáticamente tendría mi partida de gasto y lo tendría definido. Con esto, ¿qué estoy viendo? Que mi seminario me cuesta 4.495 a nivel de presupuesto. Esto no es real. Esto es simplemente el presupuesto estimado de mi proyecto. Y ahora lo que vamos a definir es, bueno, de estos 4.495, pues yo he pactado con mi cliente que se lo voy a facturar. Y como voy a facturárselo, voy a crear una línea que en este caso la diferencia es que no va a ser presupuestable, ¿vale? Sino va a ser facturable. Es decir, puedo definir presupuesto y facturable porque al final va a ser un presupuesto de ingreso y una facturación real que voy a hacer. Entonces podría decir presupuesto y facturación. Voy a facturarle pues un artículo que va a ser un servicio. Vamos a ver qué servicio podemos encontrar aquí. Bueno, me voy a poner aunque sea este, ¿vale? Y le voy a decir, por ejemplo, que voy a facturar. Imaginaos que si mi coste son 4.900, le voy a facturar 6.000 euros a mi cliente y le voy a facturar un 20% al inicio. Tiene coste, si no tiene precio de venta. Ya estaríamos facturando un 20% justo al inicio de mi proyecto el día 15. Le vamos a facturar otra partida de un 30%. ¿Vale? Vamos a ponerlo un poquito mejor. La descripción, digo 20% a la aceptación. Vamos a poner un 30% a la finalización o a la planificación. De planificación. Y un 50%, que sería un poco el último concepto a facturar, 50% a la ejecución. Bien. Planificado es que mis ingresos, que son de 6.000 euros dentro de mi proyecto, que es lo que le voy a facturar a mi cliente, lo voy a repartir en 3 hitos diferentes, ¿vale? 20, 30 y 50. Si no tenéis más que un hito, pues definimos un hito del 100%. O si le queremos estar facturando distintos conceptos, porque en un momento determinado puede ser interesante no facturarle un hito, sino facturarle directamente los gastos. Entonces, ya lo que haríamos sería ir creando líneas de gasto facturables a la vez. Si lanzo esto, pues aquí ya me van apareciendo en facturación los 6.000 euros con cargo a 4.495 y tengo un poco la información presupuestada de mi proyecto. Hasta aquí hemos presupuestado mi proyecto. Este proyecto que se lo voy a mandar a mi cliente para que mi cliente lo acepte o que directamente, si no fuera un proyecto de cliente, si es un proyecto interno porque es un proyecto de I+D, pues mi director general me lo aprueba y en el momento que me lo aprueba, pues automáticamente lo que haré será o pasarlo de oferta o pasarlo a abierto para decirle que voy a empezar a ejecutar actividades sobre ese proyecto. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, claro, hemos presupuestado nuestro proyecto, tenemos nuestra partida de coste y tenemos nuestra partida de ingresos. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lógicamente, si lo que se trata es de un proyecto facturable, vamos a facturarle el primer hito a mi cliente, ¿no? Es decir, sabemos que aquí en esta facturación tenemos un primer hito que era el 20% a la aceptación. Mi cliente me ha aceptado y antes de empezar voy a facturar. ¿Cómo facturo? Fijaros que la forma más fácil de facturar es, yo aquí tengo mis líneas pendientes de facturar. Esto es cartera de momento, ¿vale? ¿Cómo diferencio lo que es cartera, de lo que está pendiente de facturar, a lo que es facturación ya realizada? Con el último campo que tenemos aquí, importe facturado. Veis que ahora mismo el importe facturado es 0 en todas ellas. No he facturado ninguna de las líneas. Voy a facturar la primera, ¿vale? Para facturar la primera, pues me coloco. Podría facturar varias a la vez, ¿eh? Es decir, si yo selecciono, como ya conocéis, podría seleccionar varias partidas y facturarlas de una sola tacada, ¿vale? En este caso solo quiero facturar la primera. Entonces me coloco en la primera línea, me voy a acciones
y voy a crear factura de venta. Entonces, en el momento que le dé crear factura de venta, me está diciendo si lo que quiero hacer es crear una nueva factura o meter esa línea en una factura ya existente, porque yo podría tener varios proyectos asociados a un cliente y agregar en una única factura distintas líneas de facturación de mis proyectos. No es el caso, lo voy a hacer simple. Entonces, voy a crear una nueva factura con fecha de registro de hoy mismo, que es cuando mi cliente me ha aceptado el proyecto, acepto, ¿vale? Y ya me dice que se ha transferido correctamente a una factura. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema? Veis que de momento no me ha tocado nada de la cartera. Lo que he dado es, yo como responsable del proyecto, he dado orden de facturar esta línea. Cuando he dado orden de facturar esta línea, lo que ocurrirá es que a la persona de administración, en su pila de facturas pendientes, le aparecerá una factura pendiente. Aquí la tenemos. Cuando abro esa factura, automáticamente la factura tiene una cabecera con los datos que me he traído de mi cliente que tengo en el proyecto y tengo una línea automática que me ha creado la línea de 20% a la aceptación a la facturación. Me ha traído la dimensión analítica, me ha traído toda la información. La persona financiera, el responsable financiero, revisará la factura y si la ve correcta, pues automáticamente lo que hará será registrarla. ¿Vale? Cuando registre la factura, un proceso de registro que ya todos conocéis, si me vuelvo a mi proyecto, voy a mi proyecto de seminario, vamos a ver las diferencias. Fijaros que en esta columna ya me aparece que he facturado 1.200. Es decir, que ya hay 1.200 facturado directamente. ¿De acuerdo? Si nos vamos al detalle, en el detalle ya tendremos directamente que esta línea ya está facturada por 1.200. Ya no es cartera, ya es facturación. Ya me ha entrado en el ciclo normal de facturas. Me ha generado una factura que estará en mi cartera de facturas pendientes de pago, que haré la tesorería o mandaré una remesa de recibos si fuera el caso. Bueno, pues la ejecución normal que todos conocéis con las facturas. Bien, primer paso ejecutado. El segundo paso es, bueno, me van a empezar a llegar gastos, ¿vale? Me van a empezar a llegar gastos de mi proyecto, que esos gastos pues van a ser, pues por ejemplo, los servicios externos que antes comentábamos. Es decir, aquí teníamos presupuestada una tarea de 1.200 euros, unas tareas presupuestadas de gasto de tecnología y de gastos de billetes de 2.500 euros. Bueno, y vamos a ver que un proveedor, o en un momento determinado, un proveedor me va a facturar este servicio. ¿Cómo, cuando recibamos la factura de ese proveedor, qué es lo que tendremos que decirle? Bueno, pues nos iremos a nuestro módulo de facturación, facturas de compra en cursos, crearemos una nueva factura de compra, que es la que nos está llegando. Esta factura, pues lógicamente vamos a identificar el proveedor. Bueno, pues yo mismo. Tenemos todas las facturas, identificaré el número de factura del proveedor. Identificaré lo que el proveedor me está facturando. Pues en este caso me está facturando gastos de tecnología. ¿Vale? Podremos poner el concepto que corresponda y vamos a identificar, aspecto importante y aspecto crítico, el proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, en este caso, va a ir contra mi seminario de marketing y contra mi tarea de servicios externos. Tarea auxiliar de servicios externos. Y me va a facturar, pues en este caso, aunque yo haya previsto que me facturaran 2.500 euros, bueno, pues me va a facturar 2.550, ¿vale? Pues por cualquier motivo yo acepto esos 2.550 como factura de gasto.
Vamos a identificar para que no me dé error, ya lo tenemos, identificado la dimensión. Podríamos quitar esto o no quitar esto, dependiendo de lo que queramos. Tenemos mi factura. Importante, asignada a mi proyecto y a mi tarea de proyectos, con la fecha correspondiente, pues voy a ponerle la fecha, como mi proyecto empieza el 15, pues vamos a poner el 15 para que no diferencias. Y registramos la factura. No voy a ver la factura, todo esto ya lo sabéis. Lo importante es, me voy a ver al proyecto, a ver qué está pasando en el proyecto. Ya estoy en el proyecto, ya estoy en mi seminario de marketing, ya estoy en mis tareas y si me voy a ver, quiero ver mis gastos. Un minuto. Fijaros que en el uso, veis aquí en el uso, que serían los movimientos, ¿dónde he ido? Que he ido un poquito rápido. Esta es la definición de mis proyectos. Aquí me falta el coste real, ¿vale? No está sacado el coste real. Tendríamos que sacar el coste real para ir viéndolo. Pero si queremos ver lo que vamos incurriendo contra mi proyecto, aquí en historial tengo los movimientos. Los movimientos es, yo tengo un movimiento de facturación, que es el que acabo de hacer antes, ¿vale? Donde tengo los 1.200 euros de ingreso. Y luego tengo un movimiento de uso, que es un movimiento de compras, donde tengo mis 2.500 euros de gasto. Esta es la realidad del proyecto. Es decir, esta tabla de movimientos es la que va a ir marcando cuál es la realidad de mi proyecto. Para mi proyecto de momento, pues lógicamente ya estoy perdiendo dinero porque he facturado 1.200 nada más y ya he recibido la factura de gasto de 2.500. Bien, si sacáramos el campo de precio de coste real, igual que aquí tenemos el precio facturado, tendríamos aquí un poco la información. No voy a perder un poco más el tiempo en eso, todo lo sabéis. ¿Dónde voy ahora? Ya hemos imputado gastos a servicios externos, hemos facturado, pero voy a empezar a imputar horas de personas. Entonces, para imputar horas de personas, lo que tendremos que hacer será entrar en el ciclo de imputación del parte de trabajo. Primer punto importante. Vamos a crear los partes de trabajo. ¿Vale? ¿Qué es la creación del parte de trabajo? La creación del parte de trabajo es crear una entidad para que los usuarios que tienen que rellenar su parte tengan ya creado una estructura donde grabar a qué están trabajando y contra qué están trabajando. Entonces, en este caso, voy a crear un parte de trabajo, voy a filtrar para crear solo partes de trabajo para mí, voy a decir que quiero crear ¿cuántos periodos? Pues quiero crear 4 partes de trabajo, empezando en el lunes 18, no, perdón, no en octubre, ¿vale? Quiero empezar en el 15 de noviembre. Con lo cual, ¿qué estaré creando en este caso? Tal como está parametrizado, que el parte es por semanas, me estaré creando 4 partes para la semana del 15, para la siguiente semana, la semana de diciembre y las 2 primeras semanas de diciembre de esta persona. Cuando acepto, me va a crear los 4 partes. Y una vez que ya tengo creado los 4 partes, el usuario recurso, en este caso Damián, podrá ir a sus partes de trabajo, partes de horas, y aquí tendrá sus partes de horas. Voy a buscar los míos. Como yo soy administrador, estoy viendo todos, ¿de acuerdo? Pero bueno, si me filtro a mí mismo, por ejemplo, voy a filtrarme por recurso. Me voy a filtrar para ver solo los míos. ¿Vale? Ahí tendría mis 4 partes de horas, ¿veis? Y mis partes de trabajo, uno empieza el 15 al 21, otro empieza el 22 al 28, otro va del 29 al 5 y otro del 6 al 12, porque están creados partes semanales. Aquí hemos utilizado pues, un número de DNI o podemos utilizar un código de producto o un nombre o como quisiéramos. Si yo entro en este parte de trabajo, puedo empezar a rellenar la actividad de mi parte. Entonces puedo decirle, voy a imputar contra un proyecto
¿vale? En el momento que impute contra un proyecto, me va a preguntar contra qué proyecto, contra el seminario, contra qué tarea estoy incurriendo, pues servicios internos. ¿Qué tarea estoy haciendo? Pues servicios internos, pues voy a decir que aquí en vez de servicios internos estoy preparando la sala. ¿Vale? Podría definir tipos de trabajos, que estos se podrían parametrizar, no voy a entrar todavía. Puedo identificar si este concepto es facturable o no facturable. Es decir, en mi caso, tengo una facturación global, pero porque le hemos dicho que vamos a facturar 6.000 euros por todo el proyecto. Pero yo podría tener partidas que son de facturación directa, es decir, una serie de horas que le voy a facturar directamente a un cliente. Esto lo marcaría con este campito. De momento le voy a decir que no son facturables. Y lo que le voy a decir es que preparando la sala estuve 3 horas el lunes, 1 hora el martes, 4 horas el miércoles, el jueves no fui y el viernes estuve 5 horas. Pero luego también imputé pues haciendo otras cosas. Bueno, puede ser contra el mismo proyecto o contra otros proyectos. Lo lógico es que tengáis personas o podamos tener personas que están trabajando en distintos proyectos en paralelo. Cuando metemos su parte puede incluir otros proyectos diferentes. ¿Vale? En este caso, pues vamos a decir que simplemente voy a meter gastos pues, de otra actividad diferente. ¿Vale? La actividad en vez de servicios internos, pues es, no sé, preparar. ¿Vale? No es facturable y le voy a decir que, bueno, que el lunes no estuve y que esto fundamentalmente lo hice pues 7 horas el martes y estuve revisando 2 horas el viernes. ¿Vale? Este sería mi parte de trabajo. Mi parte de trabajo en el estándar, en la versión estándar, no tiene limitaciones de horas por día, es decir, no tiene un control de que ejecute 8 horas al día o que tenga una jornada determinada. Esos son controles que hay que poner un poco por encima de la versión estándar en función de la necesidad de cada empresa. Bien, lo normal es, una vez que yo he terminado mi parte de trabajo, entraríamos en el ciclo de aprobaciones. Es decir, mi parte de trabajo lo tendrá que aprobar mi responsable. Entonces, automáticamente lo que haría sería enviarlo. Si yo lo envío, ya el parte de trabajo no lo puedo modificar. Para poder modificarlo mientras no esté aceptado por mi responsable, la forma de modificarlo será volver a abrirlo. Cuando lo vuelvo a abrir, lo vuelvo a tomar bajo mi control, vuelvo a editarlo y vuelvo a enviárselo para que me hagan la aprobación de mi parte. Bueno, enviamos el parte, envío todas las líneas, ya automáticamente llegaría al responsable, el parte estará en estado pendiente de aprobación. Si entro como administrador de partes, el administrador de partes puede ver el estado que está en cada parte. ¿De acuerdo? Los estados, aquí lo vais a ver muy claro, los estados abiertos es el recurso quien está introduciendo la información. Cuando se ha enviado, está en estado enviado. Cuando se ha aceptado, pasaría a aprobado o a rechazado. Si es rechazado, el recurso puede recoger el parte otra vez, editarlo y volver a iniciar el circuito de aprobación. Cuando ese parte ya está aprobado, puede ser registrado. Registrado es cuando realmente voy a imputar las horas contra mi proyecto y voy a llevar el coste contra mi proyecto. Bueno, en este caso, bueno, seguramente tendré partes pendientes enviados, pendientes de aceptar, que aquí tendré varios, y yo como responsable, si soy responsable de aprobación de partes, en mi pantalla principal, si lo ponemos, tenemos los partes de horas pendientes de aprobar. Ahí en la pila de partes pendientes de aprobar, pues tendría mis partes pendientes de aprobar, que bueno, pueden ser míos propios, porque en este caso me he puesto yo como aprobador, no es lo lógico, pero si fueran míos, pues yo podría aquí aprobar o rechazar. Voy a hacer una aprobación global, ¿vale? Apruebo todas las líneas. Bien. Y este parte que también tengo aquí de otra persona, pues que tengo todas estas líneas, también voy a aprobárselo. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo todo aprobado. Ya no tengo nada en mi cartera de aprobación, ya no tengo nada pendiente. Verás que mi pila está a 0. He aprobado todo, ¿de acuerdo? He dejado el circuito de aprobación de partes completamente cerrado. Ahora, desde el punto administrativo,
¿qué tengo que hacer? Irme al diario de proyectos y yo como responsable de proyectos lo que voy a hacer es ver, perdón, es ver qué líneas de proyectos o qué imputaciones de proyectos tengo pendientes de registrar, tengo pendientes de asignar a su proyecto. Hasta ahora lo que hemos hecho es una aceptación del parte, pero el parte no lo hemos llevado contra el proyecto y contra movimientos. Os lo voy a demostrar porque seguro que hay alguno que no se lo cree. Si yo me voy a proyectos y me voy al seminario de proyectos y me voy a los movimientos del proyecto, que es donde tengo toda la información de movimientos, ¿veis? No hay horas de personas todavía, independientemente de que esas horas ya las he aceptado, ya las he imputado contra el proyecto y ya las he aceptado, pero no está el gasto asociado al proyecto. ¿Cuándo llevamos el gasto asociado al proyecto? A través del diario que os decía. Yo en el diario le voy a decir que me sugiera las partes de horas que tengo pendientes de llevar a proyectos. Él me dice que son todas estas líneas, que si os acordáis son las líneas que teníamos de seminarios mías, más las líneas que teníamos de otra persona. Bueno, pues automáticamente, una vez que tengo esta información, tengo número de documento, tengo toda la información, reviso las cantidades y los costes en función del coste unitario del recurso. Y cuando tengo esta información, simplemente, como siempre, registramos. Es un diario normal. Cuando registro, las líneas se han registrado correctamente. Si me voy a mi proyecto, en los movimientos del proyecto, ya tendremos no solo el uso que sería la factura de gasto, el ingreso, sino también los distintos movimientos de horas que tengo con los distintos costes. ¿Veis que ahí tengo el coste asignado? Ahí tengo el coste unitario, pero si voy un poquito más a la derecha, tenemos el coste total. ¿De acuerdo? Con lo cual estamos viendo nuestros costes reales, nuestros ingresos. Si hiciéramos un análisis de estos movimientos, pues automáticamente yo estaría viendo, bueno, pues que llevo incurrido una serie de gastos y llevo incurrido una serie de facturación. Así deberíamos seguir trabajando. Voy a ver si activo un minutín. No sé si lo tengo visible en esta versión, que no me he dado cuenta. Un segundo. Estoy poniendo el real de coste total, ¿de acuerdo? Para que lo veamos. Lo he puesto en mal sitio. Ya que lo vamos a hacer bien, ¿no? Bueno, si ya sacamos esta columna, ¿vale? Esta columna, ¿qué es lo que está sacando? El coste real, el coste incurrido realmente. Si pinchamos aquí, ¿dónde nos estaríamos yendo? A los movimientos. ¿Os acordáis que teníamos 2.500 de una factura de gasto? Que corresponde exactamente con esta línea. Tenemos servicios internos, aunque tenía previsto 1.250, de momento llevo incurridos 924. Con lo cual, aquí tengo los movimientos internos de recursos que tengo. Entonces, veis que en esta misma pantalla ya estaría viendo, sacando simplemente este campo, que es el que no estaba sacado por defecto inicialmente. Tenemos mi presupuesto total de coste, mis ingresos, perdón, mis costes reales, mi presupuesto de ingreso y mi real de ingreso. De momento aquí, si veo esto, pues ya rápidamente sé que de 6.000 euros he facturado 1.200, que de 6.205, perdón, de 4.495 de coste llevo facturado 3.474. Por lo tanto, de momento, mi proyecto es deficitario, ¿vale? He consumido más de lo que he ingresado. Si
para solucionarlo sería fácil, ¿no? Pues llegaríamos aquí a la partida de facturación y lo que tendríamos que decirle al cliente es que ya hemos terminado de planificar mi proyecto y que vamos a ejecutar esta facturación. Cuando ejecute esta facturación, el proceso es el mismo de antes. Automáticamente lo que hago es facturar, generar una factura y consumir esa factura. Bien, más conceptos de coste que nos faltan. Fijaros que aquí tengo el merchandising, ¿vale? ¿Os acordáis que teníamos definidos 400 euros de distintos productos de merchandising que no he consumido todavía? Bueno, no he consumido, pero los tengo en mi almacén. Entonces tengo que empezar a consumirlos. Tengo que asignar ese coste a mi proyecto. ¿Cómo haríamos esa imputación de esos costes a mis proyectos y la regularización correspondiente de almacén? Porque en el momento que yo impute contra el proyecto, voy a sacar de mi almacén esas unidades y voy a llevar el gasto al proyecto. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues a través de un diario de proyectos. Si yo voy al diario de proyectos, lo que voy a decir es que voy a incurrir, pues le digo la fecha en la que lo voy a incurrir, por ejemplo el día 17, voy a incurrir contra un proyecto determinado, contra una tarea determinada, que en este caso es merchandising, y voy a consumir no recursos, no horas, voy a consumir artículos. ¿Vale? ¿Qué artículos voy a consumir? Pues en este caso, aquellos que había presupuestado, ¿no? TPV, por ejemplo, los bolígrafos, y lo que voy a decir es que podría decirle que salen de un almacén determinado, pues por ejemplo del almacén Madrid, y podría decirle que en vez de 25 de momento he gastado 5 porque se los he dado a alguien para que los tenga ya, ¿no? El coste unitario no me aparece porque no lo tengo definido en la ficha del producto, ¿vale? Aquí tendría que, lógicamente, ir a la ficha de producto y haber incluido su coste, pero bueno, le vamos a decir que el coste que le quiero incurrir son 6 euros. También podría incluir carpetas. Vamos a las carpetas. Las carpetas. Vamos a hacerlo bien. No voy a saltarme pasos, porque el primer paso es, vamos a incurrir directamente el proyecto. Perdonad. Aquí. Vamos a decir el proyecto. Vamos a decir la partida, la tarea la que quiero consumir y ahora sí el producto el que quiero consumir. ¿Vale? En este caso vamos a poner los cuadernos, que los cuadernos sí que tienen coste en su ficha de producto. Voy a decir que van a salir del almacén de Madrid también y en este caso voy a dar dos cuadernos porque todavía no he terminado el evento, simplemente estoy entregando algún merchandising. Esta información también podría consumir, por ejemplo, decir que en un momento determinado, además de estos artículos, me he gastado algo en transporte, ¿vale? En taxis, ¿vale? Por ejemplo, entonces podría decir, o una de dos, o identificar un gasto como producto que tengo. Yo podría tener aquí, creo que tengo algo de hoteles o viajes. Al proyecto, a una partida de otros. Y aquí podría empezar a definir que, por ejemplo, en viajes, en billetes y transportes, me he gastado, pues, 2 billetes. Y también podría ir un poquito más lejos, sin saltarme el proyecto. Vamos al B02. En vez de un artículo, imaginaos que en un momento determinado quiero poner directamente una partida de gasto. Esto es de lo que menos me gusta, ¿de acuerdo? Menos me gusta por lo que os decía, porque ya tengo que saber contabilidad y tengo que saber a qué cuenta contable quiero incurrir este gasto. Bueno, voy a poner cualquier cosa, ¿vale? Una compra del almacén central y le podré decir que voy a consumir pues 1 y me he gastado 100 euros. Entonces, ya os digo que esta línea es la que menos me gusta porque no me gusta identificar cuentas contables porque implica que el usuario de gestión de proyectos sepa contabilidad y lo más fácil siempre es crear productos de servicio para evitar este tipo de introducciones. Pero bueno, si lo queréis hacer, hacemos esto y una vez que yo lo registre,
Vale, no tengo. Voy a quitar esta línea. Voy a poner otro servicio porque este no está configurado y no quiero entrar en configuraciones ahora. Voy a coger esto mismo y ya está. Bueno, registramos para no perder un poco más el tiempo en esa configuración. Voy a poner un coste de 100 euros directamente y vamos a registrar. Bueno, voy a quitar la línea. No quiero perder el tiempo en algo que es simplemente configuración, que ya todos sabéis que es por la configuración de los grupos contables. Bueno, hemos registrado esas líneas con un diario. Si nos fuéramos a nuestro proyecto, ya en merchandising ya empezamos a tener gasto. En otros productos ya empezamos a tener gasto. Si quiero ver el detalle, pues pincho aquí y vería el detalle de merchandising, que son los 2 y 5 elementos de merchandising que he gastado contra mis proyectos. Si en un momento determinado quisiera verlo de forma global, pues lo más normal, lo más lógico es irme al historial y en historial en movimientos vería todos los movimientos de mis proyectos, diferenciando los costes como uso y los ingresos como venta. Entonces, viendo esta información, podemos ver el detalle de lo que llevo consumido, independientemente de que en cada una de las partidas vais a ver que podéis ver cuál es la diferencia de coste que tenéis. Incluso podríamos sacar aquí una columna del porcentaje de beneficio del beneficio de cada una de mis tareas o de mi tarea global de proyecto. Bien. A partir de aquí, esto ya es cíclico, ¿de acuerdo? Es decir, que tendríamos que ir incurriendo en cada una de mis gastos, si tuviera más gastos, metiendo más facturas de gasto, o tendría que incurrir más horas con el mismo concepto, o tendría que consumir más componentes utilizando el diario de productos. No hay más herramientas de imputación de gastos o de ingresos al proyecto. Estas son todas las que existen en el estándar y todas las que hemos visto. El proyecto, una vez cerrado, si yo lo convierto y lo pongo como completado, pues automáticamente no podré hacer ninguna acción de registro sobre él. Por lo tanto, no pondréis la opción completada hasta que toda la facturación esté realizada y hasta que os aseguréis de que todo el gasto está incurrido en el proyecto para tener el gasto real. Bien, y hasta aquí el estándar de Business Central. Es decir, esto es lo que hace el módulo de Business Central de proyectos y ahora os vamos a enseñar cómo podéis explotar esto dando un paso más allá, ¿vale? Dando un paso más allá, que es trabajar con Power BI. Es decir, todos sabéis que Power BI al final es una herramienta de análisis de información, la herramienta de análisis de información de Microsoft, de Business Intelligence, que lo que permite es atacar a una fuente de datos y visualizar la información de una forma más, iba a decir agradable, pero más que agradable es más óptima, ¿vale? Yo, aunque aquí estoy viendo toda la información, aunque aquí estoy viendo todo el detalle, si quisiera hacer un análisis rápido del proyecto, pues es un poco complicado porque no tengo resumen, no tengo porcentajes, no tengo botones rojos o negros o amarillos para saber si mi proyecto es deficitario o no es deficitario. Entonces, ese tipo de cosas que estoy perdiéndolo un poquito, con Power BI podemos dar ese paso adicional. Entonces, os voy a enseñar un cuadro de mandos que hemos creado atacando al estándar de proyectos, ¿de acuerdo? Es decir, insisto en el estándar de proyectos porque lo que hacemos es atacar a las tablas estándar, a toda la información estándar y la información que voy a presentar en el cuadro de mandos no viene de otro sitio diferente que de Business Central y del módulo de proyectos. Pero vais a ver que la visión que vamos a tener de mi módulo de proyectos va a dar un salto cualificativo o cualitativo bastante importante. Bueno, módulo de proyectos atacando a nuestro base de datos, a la base de datos con la que estábamos trabajando. Como todo módulo de proyectos, como todo módulo de Power BI,
Power BI no es una actualización dinámica, no se está actualizando rabiosamente online. Tengo que lanzar mis procesos de disparadores de consulta a la base de datos y de actualizar el cuadro de mandos. ¿Por qué os digo eso? Porque el proyecto que acabamos de ejecutar no lo vamos a ver aquí hasta que yo ejecutara el proyecto de actualización. Ese proyecto de actualización, lo normal es que lo hagamos, pues, no sé, por la mañana, al mediodía y por la noche, de tal forma que tengamos unas ventanas de actualización. O lo podemos hacer cada 5 minutos, pero eso ya dependerá un poquito de la organización y de la necesidad de tener el dato rabiosamente online en el cuadro de mandos. Lo importante del cuadro de mandos es que es una herramienta muy potente, muy fácil de usar y fundamentalmente pensada, pues en este caso, pensada para directores de proyectos o para los directores de la organización, donde, como veis, en la parte de arriba puedo seleccionar mis filtros. Mis filtros es, yo quiero hacer un análisis de proyectos, ¿en qué periodo de tiempo? Pues en este caso, desde febrero hasta diciembre, pero podría cambiar mi periodo de tiempo, ¿vale? Tan fácil como cambiarlo aquí o tan fácil como llegar aquí, cambiarlo y decir que no, quiero todo el año 2021, ¿vale? Ya tengo todo mi periodo 2021. Puedo definir, oye, si quiero hacer un análisis por países o por departamentos o por estatus, porque solo quiero ver los proyectos cerrados o los proyectos abiertos, que es lo que me preocupa ahora mismo. Bueno, pues todo esto lo puedo parametrizar. Y también puedo identificar si en mi cuadro de mandos quiero analizar facturación, cantidad o pendiente de facturación. Pendiente de facturación sería la cartera de todo aquello que tengo identificado pendiente de factura. Vais a ver que la diferencia es si yo pongo cantidad, pues ciertos aspectos de mi cuadro van a ir cambiando. Aquí me está dando cantidad de proyectos. Si pincho en facturado, me está dando facturación de proyectos. Y si me dice pendiente de facturar, me está dando información de facturación que tengo pendiente en mis proyectos. Entonces, estoy cambiando el eje de visualización de mi gráfico en función de la selección y en función de la necesidad del usuario. Vamos a ir a la parte de facturación, que es la más evidente, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo miro la parte de facturación, yo estaría viendo aquí como resumen, en ese rango de fechas, lo total que he facturado con proyectos. Estos serían KPIs de forma general, globales. El coste que tengo incurrido contra mis proyectos, por lo tanto ya tengo un margen de beneficio, que lo puedo comparar contra un presupuesto. Ahí no tenemos el presupuesto cargado, con lo cual está en blanco. Y lo podríamos ver de todos estos proyectos facturados que tengo pendiente de facturar, la cartera, ¿de acuerdo? Le hago mucho hincapié porque para todos es muy importante. No tengo que saber solo lo que ya he facturado, sino lo que tengo pendiente de facturar y tengo pendiente de ejecutar. Y sobre todo muchas veces el retraso que tengo en lo pendiente de ejecutar. Entonces, aquí tengo una visión un poco global. Aquí tengo una visión por países, porque es un elemento de análisis que considerábamos interesantes, pero podría ser sustituido por comunidades o por provincias o por delegaciones. Un poco el concepto de negocio que cada uno tengamos, ¿no? Aquí, como estaba por países, en países, pues tenemos identificado la información de facturación y la facturación y la cartera, lo total a facturar, y si la cartera pertenece a este año, está previsto facturar este año o está previsto facturar en otros años. Imaginaos que tengo proyectos de muy larga duración donde tengo parte de mi cartera en 2022. Bueno, pues yo tengo que saber lo que tengo en 2022, ¿vale? Entonces, estos son aspectos interesantes a ver. O lo que tendría pendiente de facturar en 2020, porque tengo proyectos atrasados que no he podido facturar, pero tengo todavía ese comprometido. Puedo ver una línea muy rápida de evolución de facturado comparando el año anterior en verde, perdón, el año actual en verde con el año anterior en negrita. Entonces aquí estaría viendo pues muy rápidamente que en octubre del año pasado fue mejor que este año, ¿vale? Que en septiembre, bueno, y el resto de los años, el resto de los meses que tengo registrado en el sistema, porque lógicamente dependerá de los datos que tenga, tenemos datos desde julio del año pasado, bueno, pues en julio nos se comportó más o menos igual, en agosto facturamos más este año, en septiembre facturamos más este año, en octubre el año pasado fue especialmente bueno y este año hemos facturado menos, y bueno, en noviembre pues lógicamente no tenemos datos ya, con lo cual tenemos un remanente de datos muy pequeñito que el último que hayan metido.
Entonces, esto ya no será significativo. Podemos tener 1000 líneas por departamentos y por gerentes. Y siempre toda esta información es autofiltrable. Es decir, si yo quisiera saber, Aurora, cómo tiene su cartera o su facturación en función de los proyectos por dimensiones, fijaros que es filtrado y automáticamente todo el cuadro se me ha asignado a mi gerente, en este caso a Aurora, o a mí mismo, que me han imputado gastos, pues cómo voy y cómo van mis proyectos de coste y beneficio, ¿veis ahí? Coste y beneficio, pues yo mis proyectos me los han puesto bastante deficitarios. En cambio, los de Aurora, vamos a ver cómo están, cómo se nota quién gestiona bien los proyectos, están bastante positivos, en línea de coste y línea de ingresos. Y estamos viendo, si os dais cuenta, mes a mes cómo incurren estos proyectos, ¿vale? ¿Cuál es su línea de coste, de gasto, contra su línea de coste? Y además, ya voy a quitar los filtros, voy a verlo para todos. Podemos ir viendo, proyecto a proyecto, cómo se está comportando mis proyectos. ¿Veis ahí? Tendría mis proyectos y tendríamos una serie de indicadores, pues un verde para saber si el proyecto está bien, un indicador rojo para ver cuando el beneficio del proyecto es incorrecto. Es decir, estos proyectos, aunque están en verde, pues el beneficio que tiene es decir, son proyectos que están abiertos, pero son proyectos que tienen beneficio negativo, por lo tanto aparecen en rojo. Yo podría en un momento determinado identificar, bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto, porque está en rojo. Entonces lo filtro y automáticamente podría ver el detalle del proyecto. Y en el detalle del proyecto podría estar viendo una evolución de sus costes, de sus ingresos, en función de ese rango de tiempo que hemos seleccionado, lógicamente, ver cómo es la evolución de facturación con respecto a su coste. Lo que estoy viendo aquí es que el proyecto tiene unos costes mensuales y una facturación pues que corresponde trimestral. Aquí estaría viendo pues sus gastos, es decir, lo que hemos incurrido hace un rato en compras y ventas, lo que hemos ido incurriendo, y lo que esté pendiente de facturar. Que esto, insisto, para mí es terriblemente importante, ¿vale? Ver que en este proyecto, aunque llevo incurridas facturación por 230 euros, tengo pendiente de facturar y ya planificadas en septiembre y en septiembre no sé por qué no está facturado, veis que está en el punto rojo, ya me ha hecho llevar a esa información, no sé por qué en septiembre no se han facturado estos 115 euros, con lo cual es algo que tendríamos que ponernos un poco en atención, porque el departamento financiero no ha facturado eso, porque el departamento de proyectos no ha dado la orden de facturar esto. Si me voy a otros proyectos, por ejemplo, me voy a un proyecto donde tenga no solo gastos de compra y de venta, sino que tenga también, por ejemplo, imputación de horas. Esto lo puedo ordenar por cada uno de los conceptos que yo considere. Veis que aquí lo podría ordenar por lo que quisiera. Me voy, por ejemplo, a este proyecto, voy a ver su detalle del proyecto. Y aquí, además de tener la información de los movimientos, además de tener la información de la cartera de trabajo, que igual tengo cartera de trabajo en este caso es de noviembre no facturada, también puedo ver qué horas de recursos han incurrido. Es decir, que serían las horas de recurso que estarían aquí en detalle. Pero como quiero tener establecido exactamente quién imputa contra este proyecto, pues yo sé que en este proyecto están trabajando Cristina y Rosa y llevan imputaciones en septiembre de 3 horas y en octubre de 4 horas, ¿vale? Perdón, 2 horas y 4 horas son las imputaciones que llevan. Pero bueno, tendría un poco todo el detalle de información de mi sistema. Como también veis, si en un momento determinado yo selecciono un proyecto en la parte de abajo, pues por enseñarnos el concepto, en el momento que identifico un proyecto, pues todo el cuadro ha cambiado a ese proyecto y estoy viendo toda la información asociada a ese proyecto, todo ha cambiado. Porque cualquier elemento que presente en mi cuadro de mandos es un indicador de filtro dentro de mi cuadro de mandos. Bien, no quiero insistir mucho más en esto. Al final lo que quiero poneros de manifiesto es con nuestra herramienta o con la herramienta, una herramienta como Power BI o este cuadro, o un cuadro diseñado a medida o un cuadro que diseñéis vosotros o que os ayudemos nosotros a diseñar o como consideréis interesante hacerlo, lo que estamos haciendo es atacar a la información de
Business Central de nuestro proyecto y verlo de una forma mucho más potente. Bien, y yo creo que hasta aquí he hecho un repaso y estoy cumpliendo un poco los tiempos, que también es algo importante. He hecho un repaso de todas las capacidades del módulo de proyectos estándar, ¿vale? Esta no tiene ninguna modificación, es tal como está en el estándar de Microsoft que sacamos de la caja, o mejor dicho, que nos conectamos a la nube para empezar a trabajar con él, y que veáis un poco las capacidades que tiene si conectamos nuestro estándar de proyectos a una herramienta de cuadro de mandos, como sería un Power BI, y podemos darle una potenciación y un nivel de control mucho más efectivo, porque nos puede avisar de cosas que en el estándar de Navision, de Business Central, perdón, pues se nos puede pasar un poquito. Bueno, agradeceros un poco la hora y media que habéis gastado y que habéis estado con nosotros. Indicaros que en el chat podéis ponernos las preguntas que consideréis oportuno y os las contestamos directamente en el chat, o como todos tenéis nuestros contactos, si queréis alguna aclaración, algún aspecto sobre lo que hayamos visto, pues ya sabéis que estamos dispuestos rápidamente a tener cualquier conversación con vosotros y aclararos un poco lo que consideréis. Insistir, agradeceros un poco la asistencia, os mandaremos pues la típica encuesta de satisfacción para ver exactamente si nuestros medios y nuestras explicaciones son correctas, y os la agradecería que la rellenarais para ir mejorando todo aquello que veamos que puede ser mejorable, ¿no? Y poco más. Os espero ver en el próximo seminario, que en breve ya os iremos indicando en qué trabajaremos y qué otro aspecto, o bien de Business Central o bien de cualquier herramienta de Microsoft, tanto de 365 como de Dynamic, podremos hablar sobre ella. Bueno, gracias y os veo en el chat ahora.